Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Tenemos nuevamente el privilegio de dar un mensaje más sobre la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje lo vamos a centrar en 1 Corintios 15, 20 al 26. La palabra de Dios dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Gloria a Dios. En el mensaje anterior terminamos diciendo de que todos los santos del Antiguo Testamento estaban en un lugar que se llamaba seno de Abraham. Eso dice Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, no para el cielo. Allí iban todos los santos del Antiguo Testamento, antes de que viniera a morir y resucitar nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas muy importantes que nos enseña la Biblia, Cristo abrió el cielo para toda la humanidad. Por eso ellos iban ahí, ellos estaban esperando a nuestro Señor Jesucristo que muriera y resucitara. Lo estaban esperando para que se fueran para el cielo. En San Juan 1:51 dice: y les dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces dice que entonces Él abrió el cielo para la humanidad. Y les dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mateo 3:16. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, una de las cosas muy importantes que tenemos que aprender: Jesús abrió el cielo para la humanidad. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En San Juan 3:13, Jesús dice: nadie subió al cielo. Entonces todos estaban en el seno de Abraham. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. San Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces Él murió y resucitó. Él murió y se fue. Y ya vimos la vez pasada de que dice como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, en San Juan 20:17,
dice María Magdalena ve a Jesús. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya había resucitado, ya habían pasado 3 días y 3 noches, pero cuando lo vio dice que no había subido. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, cuando Él resucitó, la Biblia dice en Mateo 27, 52 y 53. En el 52, 27, 52 de Mateo dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y muchos cuerpos, no dice que Él solo resucitó. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo, dice el 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces no resucitó Él solo. Es la razón que se llevó todos los que estaban en el seno de Abraham. Por eso dice el pasaje, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es donde centramos el mensaje 15-20 de Primera de Corintios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Muchos, no resucitó Él solo. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, Él, como dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de Dios de los... Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ese es el 20, pero el 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Pero cada uno, 15:23 de Primera de Corintios, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, cuando Él resucitó. Luego los que son de Cristo en su venida, y es lo que estamos esperando nosotros. Luego los que son de Cristo en su venida, y sigue diciendo el 24, luego el fin. Entonces, dejamos claro que Él se trajo todos los santos del Antiguo Testamento, se los llevó en el cielo. Ellos fueron los primeros. Nosotros estamos en la línea esperando nuestro turno. Aleluya, gloria a Dios. Una cosa que notamos en las Escrituras, por ejemplo, en Mateo 28, del 11 al 15, vemos cómo el mundo es muy contrario de la verdad. Dice la Biblia en 28:11 de Mateo al 15. Dice, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de las cosas que habían acontecido. Cuando Él resucitó, fueron, dice, a decirles. Dice, mientras ellas iban, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Y reunidos con los ancianos, dice el 12, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. El 13,
diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Fíjense nada más lo que el mundo es contrario de la verdad. No querían que la gente supiera que Jesucristo resucitó. Querían tapar la resurrección de nuestro Jesucristo, pero ¿cuándo? Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Dice el 14, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros os persuadiremos y os pondremos a salvo. Dice el 15, y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, queriendo negar las cosas verdades de Dios. Y esto pasó con los discípulos para que nos demos cuenta que el mundo es contrario de la verdad. Por ejemplo, en San Juan 2:22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. San Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. San Juan 20:9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Si esto pasó con los discípulos, ¿cómo estamos nosotros con la venida de nuestro Señor Jesucristo? Vemos que todo, para ver la verdad, para encontrar la verdad, está un poco escondido. Vemos que este mundo es todo lo contrario. En Mateo 18:17 dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaron. Para que nos demos cuenta en el mundo que vivimos. Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. La Biblia enseña en Mateo 22:29 al 32. Mateo 22:29 al 32. La escritura dice que los saduceos no creían en la resurrección. Vinieron a nuestro Señor Jesucristo para tentarle y le dicen, Señor Jesús, la ley de Moisés mandó que si un hermano se casa y no deja descendencia, el otro hermano tendría que casarse con la mujer. Así hubo una mujer que vivió con 7 hermanos y nadie dejó descendencia. Queriéndose burlar de nuestro Señor Jesucristo, y le dicen, allá en la resurrección, ¿quién de los 7 la va a tener? Entonces dice el 22:29 de Mateo al 32. Respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo.
porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Dice el 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Dice el 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos. Ahí nuestro Señor Jesucristo, Él es el que es. Él, cuando pudo ser tentado por hombres humanos, jamás. Él enseñó todo tiempo la verdad y Él es la resurrección. Él vino a enseñarnos que todas las personas van a resucitar. Vamos a continuar. Por ejemplo, en Mateo 10:8, la autoridad que le da a sus discípulos les dice en Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Entra en la autoridad que le da a sus discípulos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Oh, aleluya. Él es el que murió para pagar nuestras deudas del pecado. Él resucitó, Él vino a enseñarnos que todos vamos a resucitar. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. En Mateo 11:5, Juan el Bautista manda a dos de sus discípulos para preguntarle si Él es el que había de venir o esperarán a otro. Vinieron y Jesús les dice, dígale Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Él es la resurrección. Él trajo la resurrección. Jesucristo no lo podían invitar a un velorio porque el velorio terminaba. Jesucristo resucitaba el muerto inmediatamente. Jesucristo vino a mostrar su poder aquí en esta tierra para que nosotros podamos entender y aprender. Aleluya, gloria a Dios. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Aleluya, gloria a Dios. En San Juan 6:44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Oh, Él vino a enseñarnos que hay resurrección. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. San Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Aleluya! Todos, Él nos vino a enseñar que vamos a resucitar. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Aleluya! En San Juan 11:11, oyeron que Lázaro había muerto. Pero Jesús no se preocupó. En San Juan 11:11
Lázaro había muerto y Jesús les dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Nos damos cuenta que la muerte Él le llama dormir porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es el creador. Y voy para despertarle, para resucitarlo, lo resucitó. Vemos el poder de nuestro Señor Jesucristo que nos trajo a enseñar aquí en este planeta Tierra. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Aleluya por ese poder que nos viniste a enseñar, Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En San Juan 5:28. San Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. No os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Qué poder nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. El 5:29 de San Juan. Y todos los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es la razón que estamos diciendo que Él vino a enseñarnos que vamos a resucitar. Y todos los que hicieron lo bueno, los que siguen a Él, los que creen en Él, los que se esfuerzan para obedecer a Él, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gloria a Dios, aleluya. En Mateo 16:21, Jesús enseña a sus discípulos, 16:21 de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Morir y resucitar. Él es por eso que en San Juan 14:6 dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él vino a enseñarnos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 20:19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Él vino a morir y a resucitar para enseñarnos el futuro que nos espera después de la muerte, después de morir. ¡Aleluya! Vale la pena seguir a Jesucristo con todas sus enseñanzas que vino a enseñarnos aquí en este planeta Tierra. Gracias por la Biblia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 dice, porque Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primero que se levantó de los muertos. Él vino a mostrar su poder y dejar que nosotros aprendamos que vamos a resucitar. Dice, porque Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primogénito de entre los muertos, aleluya. Él venció y nosotros vamos a vencer por Él. Gloria a Dios. En Mateo 26:32,
Jesús les dice a sus discípulos, a pesar de que ya vimos 3 versículos al principio que ellos, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario, pero en Mateo 26:32 Jesús les explica algo a sus discípulos, les dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero nosotros los seres humanos nos cuesta entender la verdad. Dice en Mateo 28, del 5 al 10, Mateo 28 del 5 al 10, dice, mas el ángel respondiendo, vemos el ángel en el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo cuando ya había resucitado. Jesús resucitó y se quedó el ángel. Dice el 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. Dice el 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Dice el 7, le dice el ángel a las mujeres, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Lo mismo que Jesús les dijo a ellos, ahora el ángel. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, he aquí os lo he dicho. Dice el 8, y ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar la nueva a sus discípulos. Y mientras iban a dar la nueva a los discípulos, y ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar la nueva a sus discípulos. Y mientras iban a dar la nueva a los discípulos, dice el 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Allí ya había subido y bajado, por eso lo adoraron, le abrazaron sus pies y le adoraron. Pero allá con María Magdalena, allá en San Juan 20:17 le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Y ya habían pasado 3 días y 3 noches. Entonces dice, y he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas abrazaron sus pies y le adoraron. Dice el 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Es su promesa de Jesús, ¿cómo lo cumplió? Dice el 28:16. Entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Pero dice el 17, el que ya lo vimos antes también. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Cómo Jesús cumplió su promesa, el ángel les dice, y Jesús les vuelve a decir que se vayan a Galilea porque ahí le verán. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En San Juan 20:11 dice la palabra de Dios, San Juan 20:11 y 12. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles
El 12, y vio 2 ángeles con vestiduras blancas, las cuales estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y vio 2 ángeles con vestiduras blancas, las cuales estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Jesús resucitó y estaban 2 ángeles. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. En San Juan 11:25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Aleluya. En San Juan 21:14, ese capítulo 21 de San Juan, completito el capítulo 21, habla que Jesús ya había resucitado. Es todo el capítulo 21, Jesús hace un milagro grande con ellos. Dice que toda la noche no habían pescado nada. Y llega Jesús en la mañana y les pregunta si tenían algo que comer y le dicen que no. Y les dice: echad a la red, a la derecha y hallaréis. Un milagro grande. Come con ellos después de haber resucitado. Pero en el 21:14 dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Aleluya, gloria a Dios. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Jesucristo hizo todo lo imposible para que nosotros podamos creer. Aleluya. En Hechos 1:3 dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días después que resucitó. En Filipenses 3:21, este es el futuro que nos espera. Pero vamos a repasar donde centramos el mensaje. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Se llevó los santos del Antiguo Testamento. Y continúa diciendo: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aleluya. Es la razón que vino el Dios encarnado, todopoderoso, para poder morir y resucitar, para que nosotros podamos tener vida eterna. Como dice San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo hombre para poder morir y resucitar. Aleluya. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dice el 22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Esto es un milagro muy grande que mostró Dios su poder
a nuestros ojos para poder creer que Él es. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Aleluya. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Oh, en Adán entró la muerte, ahora dice también en Cristo todos serán vivificados. Él vino a darnos vida. Gloria a Dios, aleluya. Dice el 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Eso es lo que sucedió cuando Él resucitó. Luego los que son de Cristo en su venida. Ahí nos damos cuenta que la ciencia evolucionista está equivocada, que dice que la Tierra, si la Tierra tiene apariencia de vieja, pero es joven, así como dice la Biblia, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y es lo que estamos esperando, que está cerca. Como dice la ciencia creacionista, el primer año de Adán pasaron 2000 años, fue el diluvio universal. Del diluvio pasaron 2000 años, nació Jesucristo. De Jesucristo para acá han pasado 2000 años. Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, estamos cerca de su venida. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, dice el 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Dice el 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Luego el fin, cuando entrega el reino al Dios y Padre, Jesucristo después de su venida, 7 años de tribulación, Él viene a reinar en este planeta Tierra su reino milenario. Su reino milenario de Jesucristo. La vez pasada ya hablamos un poco de esto, de que el milenio es para Israel. La iglesia va a ser, como dice 5:10 de Apocalipsis, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El milenio es para Israel, pero la iglesia, desde que Cristo venga, vamos a ser igual a los ángeles. Aleluya. Entonces dice su reino milenario, el fin del mundo es después del milenio. Como dice Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Es la resurrección de los que no alcanzaron salvación. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Hasta el fin del mundo es después del milenio. Entonces dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Dice el 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El apóstol Pablo escribió unos años antes del Apocalipsis, pero ¿cómo está? La Biblia está todo bien ordenado. Muy bien. Entonces en Filipenses 3:21 dice, Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos vino
dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el cual con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, gracias a esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque seremos semejante a Él y le veremos tal como Él es. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Como los ángeles de Dios en el cielo. Ese es el futuro que nos espera, que te espera. Ese es el futuro que nos espera si nosotros tratamos, nos esforzamos a obedecer la palabra de Dios. Aleluya. Para terminar, Apocalipsis 20:6, Jesucristo vino a establecer dos resurrecciones. Uno, cuando Él venga, el otro después del fin del mundo. Porque como ya leímos, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, en Apocalipsis 20:6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Cuando Cristo venga por su iglesia. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. La segunda muerte. Ya explicamos en una ocasión también que la segunda muerte es en el lago de fuego. No es en el infierno. En el infierno va solo el alma y en el lago de fuego cuerpo y alma. La segunda muerte es en el lago de fuego. En el lago de fuego el diablo va a ser castigado. El diablo en el infierno no es castigado, él es verdugo. En el lago de fuego será castigado. La segunda muerte del infierno se va a salir, pero del lago de fuego ya no se sale. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, que es la condenación eterna, es en el lago de fuego, no es en el infierno. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. La resurrección de todos los que no alcanzaron salvación es después del milenio. Está Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice el 13, y el mar entregó los muertos que había en él. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno, y la muerte y el Hades entregaron los muertos, se descargan, para que también se vayan al lago de fuego ellos, la muerte y el infierno. Entonces dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice el 14, y la muerte y el Hades, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda, la condenación eterna, es en el lago de fuego.
Y ya leímos aquí donde centramos el mensaje que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y aquí dice la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Dice el 15, entonces vino a enseñarnos que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección cuando Cristo venga. Luego dice el 15, el 20, 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Se va a salir del infierno y se va a lanzar en el lago de fuego. Por eso dice, la muerte segunda no tiene potestad sobre estos. Es la condenación eterna. La muerte segunda es en el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y hasta la próxima.